Buenas tardes, otra vez. Muchísimas gracias a las personas que se están quedando a disfrutar de la jornada completa. Esta es la última mesa del día. Y bueno, se llama Voces Vulneradas, el panorama de los derechos humanos en poblaciones vulnerables. Para hablar este tema, para tratar este tema, tengo a mi lado izquierdo a Narda Enríquez. La profesora Enríquez es doctora en Sociología por la École des Hautes Études en Ciencias Sociales. Pero disculpen, mi francés no es nada bueno, ¿no? Pero estudió en París. Ella estudió en París. Su francés sí es muchísimo mejor que el mío. Bueno, es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, directora del doctorado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ex coordinadora de la maestría en Sociología y del Diplomado de Estudios de Género de la PUC, decana del Colegio Nacional de Sociólogos del Perú, investigadora de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación desde la perspectiva de género. Un aplauso para Narda, por favor. Y aquí a la derecha tengo a Tito Bracamonte. Él es historiador, magíster en Historia por el Colegio de México, ha sido profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesor de la Maestría de Estudios de Género en la PUC y dirigente histórico del MOL, Movimiento Homosexual de Lima, la organización de gays y lesbianas de más larga trayectoria en el Perú. Muchísimas gracias, Tito. Un aplauso para él, por favor. Y bueno, empezamos con la exposición de la profesora Narda Enríquez. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Y yo he preparado algún esquema y unas láminas, pues seguramente me voy a salir un poquito, sin embargo, del guión, porque siento que varios, pues una gran parte de los que están acá seguramente ya conocen y con Tito Bracamonte, aunque nos conocemos y con quien compartimos esta mesa ahora, decíamos cuán polémico puede ser este tema ahora, o cuán conocido, o cuán vulnerables somos las personas que estamos interesadas en esos temas, porque hay mucho debate, hay a veces mucha agresión, a veces mucha incomprensión y a veces también cierto como distorsión sobre determinados temas. Entonces, entiendo que vamos a compartir abiertamente cualquier tipo de debate que pueda haber, y si yo no tengo ningún, digamos, creo que tenemos bastante experiencia en estos años que he estado trabajando aquí en la universidad con la formación de un programa de estudios de género, y me estoy tomando el trabajo unos minutos de hacer una pequeña introducción como conceptual del marco que quisiera colocar la agenda de género dentro de un contexto un poquito más amplio. Entonces me voy a permitir unos minutos para eso, y por lo tanto he seleccionado algunas láminas que espero que puedan tener la paciencia de seguirme. ¿Por qué quiero comenzar con una reflexión más general? Una reflexión más general que a lo largo de la presentación de este tema yo voy a girar en torno a dos ejes fundamentales: políticas de exclusión y políticas de cancelación. La exclusión, que tiene que ver con los problemas de las desigualdades, las precariedades, las vulnerabilidades. A un lado del esquema he puesto vulnerabilidad y al otro lado he puesto cuidado. Podría haber puesto violencia y cuidado. Podría haber puesto pobreza y bienestar. Entonces, estamos en un terreno en el que nuestra perspectiva sobre género, cómo tiene que ver con estos dilemas de la exclusión o de la cancelación, de la vulnerabilidad o del cuidado. A menudo se piensa que los problemas de las cuestiones de género son solamente los problemas de las mujeres o los problemas de las personas de la diversidad sexual. Pero aquí lo que estamos tratando de colocar es que las cuestiones de género tienen que ver con cómo pensamos las personas en su condición humana. Y precisamente los derechos humanos han sido construidos para la protección de esos seres humanos. Pero nuestra idea sobre la condición humana ha ido cambiando, de tal manera que uno puede históricamente también ver cómo la estructura de derechos y de responsabilidades a nivel nacional e internacional ha ido cambiando. Y la pregunta es, ¿quién se hace cargo de esas estructuras de derechos y de responsabilidades? ¿Somos las personas? ¿Son los estados? ¿Somos las colectividades? ¿Son las familias? ¿Es el mercado?
Y lo que encontramos es que en algún momento estas responsabilidades que principalmente giraban en torno al estado del mercado han ido cayendo cada vez más en las personas y en las familias. Y dentro de las personas y las familias, ¿a quién? A las mujeres y a las niñas. Entonces, ese eje horizontal que coloco allí es para que nos preguntemos cómo estas vulnerabilidades o cuidado recaen en personas o en instituciones. ¿Y quiénes son responsables de qué? Y creo que en la experiencia de cada uno de nosotros encontraremos de qué manera nos hacen responsables o somos responsables o delegan en nosotros toda la responsabilidad de la propia autoprotección y ya el Estado se desliga de sus responsabilidades sistémicas de lo que puede ser la protección o el cuidado. Pero hay algo más. Todos estos elementos sobre cuidado tienen que ver con una discusión muy antigua en los países y a nivel internacional, que es sobre cómo avanzamos en el desarrollo. Y hace poquito, en la anterior mesa, hemos escuchado la sostenibilidad del desarrollo. La sostenibilidad del desarrollo tiene mucho que ver con las nuevas generaciones, porque es para los jóvenes que vamos a hacer sostenible el planeta, y parece cada vez más insostenible. La economía feminista, que tiene en el centro de atención los problemas de género, ha puesto el dedo en la llaga para decir, estamos pensando en la sostenibilidad del desarrollo, pero no nos hemos preguntado sobre la insostenibilidad de la vida. Y hay un grupo de economistas feministas que ha estado trabajando sobre cómo no se ha pensado en la insostenibilidad de la vida y cómo la economía ha girado principalmente en términos de productos, de servicios, de moneda, y no del cuidado de la vida. Entonces también se ha elaborado una serie de planteamientos sobre la importancia de pensar en la economía del cuidado. Y el COVID ha contribuido a colocar en el centro de atención de las naciones y de los estados el problema de la economía del cuidado. Y esto, que por lo general estaba desplazado hacia la mujer y la familia, hacia la niña que cuida al hermanito menor, hacia la señora que cuida al hermano, hacia los que cuidan, siempre las mujeres cuidando, inclusive en el conflicto armado, una vida tenía que cuidar a los otros hombres. Hay una serie de testimonios, he trabajado en el informe de la Comisión de la Verdad. Entonces siempre hay esta idea de que nos socializan y nos hacen crecer en esta idea del cuidado, ¿no? Es desplazando una noción vinculada a lo que es la experiencia de las mujeres. Entonces, ha ido cambiando nuestra noción a lo largo de estas décadas porque hay determinadas precariedades globales como el COVID, pero también hay otros poderes, porque esto es un problema en que no solamente se trata de relaciones entre personas o entre naciones, sino de cómo esos cuidados son estropeados o son, digamos, ya no hay el cuidado, sino hay más bien la expropiación de los recursos para el cuidado o la depredación de los recursos naturales, como se hablaba en el panel anterior, la depredación de los recursos por quienes se apropian de esos recursos, sea en términos de producción o sea en términos de distribución financiera, y esa apropiación hace que haya cada vez menos servicios públicos para la gente que necesita educación o salud, y por lo tanto ya no solamente hablamos de pobreza o de exclusión, sino de expulsión. ¿Sabes qué hacen? Una feminista, socióloga, escribió Las sociedades de la expulsión hace bastante tiempo, en el 2015, y ahora estamos nosotros constatando cómo ya no se trata solamente de exclusión, sino cómo puede haber personas a quienes ni siquiera se considera como parte del valor de su propia vida, sino que se les puede excluir y no nos preocupamos de ellas. Entonces, hay, digamos que una valoración, una desvaloración de algunas vidas y algunos seres humanos y una sobrevaloración de otras que tienen que asociarse con quienes tienen más poder, más recursos para prevalecer, sea porque tienen más riqueza o sea porque se apropian de ella de manera ilícita por la corrupción o por delincuencia, o porque son depredadores, pueden haber empresas transnacionales cuidadoras, pero hay también empresas transnacionales depredadoras, como lo sabemos bien en el país, y porque los estados están cada vez más desregulando. Entonces, este contexto que estoy presentando, en el cual yo quisiera de nuevo insistir en que es un panorama en el cual la manera de comprensión de las sociedades y no solamente de las personas aporta la perspectiva de género. La economía feminista, los trabajos sobre derechos humanos,
la expansión de la noción de derechos, de lo que eran los civiles, políticos, económicos, sociales y también sexuales y reproductivos, culturales y la naturaleza, todos ellos están atravesados por una diferenciación de quienes estamos hablando respecto de las personas o de las sociedades, de cómo se organizan para lidiar con estos derechos. Hay pautas universales y por eso es que uno puede hablar de los derechos como un valor, un principio que aporta a la protección de la humanidad, a la protección de la vida, pero también hay esas mismas pautas son parte de una cierta conciencia, de un cierto compromiso, de una cierta responsabilidad con esos derechos entre nosotros los ciudadanos. Y allí entonces está el otro lado, por un lado las instituciones y por otro lado las subjetividades. Los ciudadanos somos responsables también de la relación entre nosotros. Y cuando hemos visto en los últimos años, y yo me refiero a las políticas de cancelación, lo que estamos viendo es que muchas veces lo que hay es negar al otro la posibilidad de expresarse o de optar, sea por determinados modos de vida o de reconocimiento a otros que pueden ser diferentes a nosotros por razones de la procedencia étnica o por razones de una discriminación racial, y entonces vamos haciendo del otro un enemigo que vive de manera diferente o que tiene otras opiniones diferentes, con el cual no queremos dialogar o debatir, sino que queremos cancelar. Entonces, las subjetividades han ido construyéndose para que encontremos caminos ya no de respeto y de tolerancia al otro, sino también de cancelación. Gonzalo Portocarrero, profesor de esta universidad, se preguntaba hace un tiempo cómo podemos construir un nosotros. Y yo creo que está en el centro de la atención de ese problema, está esta perspectiva de género que nos ayuda a comprender la condición humana, nos ayuda a comprender nuestras subjetividades y nos ayuda a comprender cómo las instituciones muchas veces no toman en cuenta la diferencia y la diversidad de esas personas. Y se basa en creencias, en prejuicios, en estereotipos que van a ir limitando la posibilidad de esa comprensión entre nosotros y de lo que tendría que ser la base de una convivencia saludable, que podemos llamarle también la búsqueda de la cierta convivialidad. Yo quisiera pasar ahora a otra lámina, que es la que presenta el Perú, para colocar de qué manera las agendas que tenemos, que puede ser en este caso la agenda de género, de las que nos queremos ocupar, los derechos de las mujeres, los derechos de las diversidades sexuales, cómo están comprendidas estos en distintas territorialidades. Podemos preguntarnos que tenemos en el país una agenda común de defensa de derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales, sí, pero también tenemos que tomar nota de que las territorialidades nos están informando sobre heterogeneidades en términos de los problemas económicos más acuciantes en algunos lugares que en otros, o de las formas de organización que han tenido y que forman parte de la experiencia vivida por algunas personas en estas territorialidades. Por ejemplo, hay un hecho común que vivimos todos, que lamentablemente tenemos que tener presente en las instituciones, en la universidad, en la sociedad, que son los hechos de violencia que ocurren en el país. El hecho de violencia familiar y doméstica tal vez es uno de los que menos se ve, pero en una encuesta reciente que hemos hecho en esta universidad a nivel nacional el año pasado, salía que 47% de la población total encuestada ha tenido una experiencia en sus hogares de haber presenciado o haber sufrido directamente la violencia doméstica en sus hogares siendo niños o adolescentes. 47%. Y alrededor del 40% han sido testigos de violencia a su madre por parte de sus parejas o del padre. Entonces tenemos una población en que casi la mitad ha tenido una experiencia siendo adolescentes o niños de violencia familiar en sus hogares. Y eso es una encuesta muy reciente. Si vemos a los mayores dentro de esa encuesta, ellos han tenido una experiencia mayor todavía, 50%. O sea que hay cambios generacionales. Pero eso es un denominador común que podemos decir que en todo el país se puede observar ese dato como un reflejo de lo que está pasando. Pero si miramos Lima, que es el lado que ya ustedes conocen en el mapa, lo que podemos decir es que aquí la agenda de género tendría que ver con qué elementos, por ejemplo, con la alimentación.
La necesidad de superar las estrategias de supervivencia a partir de que no nos alcance el sueldo, o que las mujeres tenemos una brecha de salarios, un trabajo doméstico más recargado, nos pagan menos, o no nos quieren contratar cuando estamos en cinta, ¿no? Y todo eso hace que tengamos que hacer estrategias de sobrevivencia para organizarnos mejor para el consumo de alimentación, o que si no tenemos ni siquiera un trabajo, tengamos que recurrir a los comedores populares o las ollas comunes. Y esa es una experiencia que podía ser una excepción en los años 70, 80, 90, pero que se han vuelto ya una característica estructural de la sociedad peruana, que inclusive fue el ejemplo en los años 90 de otros países que no tenían esas formas de organización de base de la subsistencia. Entonces, la politicidad de la alimentación es algo que tiene que ver con la experiencia de las mujeres en los barrios que están llevando sus problemas de subsistencia a la organización y a las demandas de políticas. El año 90 en el Perú por primera vez se discute en el Parlamento el apoyo a las ollas comunes, y el año 90 también se discute por primera vez en el Parlamento la violencia familiar. Fíjense ustedes lo que hemos recorrido del año 90 a la fecha para que todo lo andado por 3 generaciones de mujeres que han lidiado por sus organizaciones de base, por las organizaciones feministas, por la academia, para tener reformas a favor de los derechos de la mujer, hoy día corremos el riesgo de que haya un gran retroceso. Eso hablando nada más que el asunto del trabajo y de la alimentación. Si hablamos de la otra zona, de la zona de Bagua, de la zona de la Amazonía, tenemos muchos otros problemas. ¿Cómo participan las mujeres en las tomas de decisiones en la consulta previa? La Defensoría del Pueblo hizo una encuesta donde no había forma de que participen. Tenían que promover talleres para participación para que fueran las mujeres de las comunidades nativas a participar en lo de la consulta previa. ¿O qué está pasando ahora con niños y adolescentes que lo están violando en Condorcanqui? Y están siendo violados sexualmente por los docentes. ¿O qué está pasando con esas mismas zonas donde hay también violencia física a los niños? Y que las propias autoridades de esas comunidades nativas y poblaciones originarias están comenzando a denunciar. Hace algunos años no se denunciaba de manera tan explícita como ahora. Y no solamente la están denunciando las dirigentes mujeres, sino felizmente también están denunciando, como ha sido parte un dirigente de la comunidad de Aguajún en el aniversario que estuvimos en El Ojo que Llora de los 40 años de la Coordinadora de Derechos Humanos, señalando todos estos hechos. Entonces, no son temas específicos de las mujeres, aun cuando hemos estado más vinculadas con estos asuntos del cuidado y de la violencia y la intimidad del hogar, de lo cual no hablábamos, de las violaciones sexuales que eran un tabú, que hoy día también tenemos que asumir felizmente a unas autoridades comunales que antes negaban que esto estaba ocurriendo, que reconocen que ocurre. Y que además, como se trata de la Amazonía muchas veces, no hemos conocido, no hemos tomado nota de la importancia y de los problemas que ellos están pasando, además de la defensa de su territorio, con el abandono respecto de la atención de salud, respecto a la información o respecto a la educación adecuada. En el sur andino tenemos muchos otros problemas que yo voy a tratar de pasar muy rápido porque si no, me va a faltar tiempo, pero quería colocar también varias cuestiones que en los trabajos de género llamamos a la trenza, para mencionar a Marifil Franque, que escribió un artículo sobre la trenza, cómo coexisten entre nosotros, no solamente una identidad de género, ser mujer, ser varón, ser la diversidad sexual, sino cómo coexiste entre nosotros el hecho de que podemos provenir de una comunidad nativa, de una comunidad campesina, o somos clases medias, o llegamos a la universidad pública, o llegamos a la universidad privada, y cómo entre nosotros puede haber también racismo y discriminación. Y esto es lo que en la literatura reciente se llama interseccionalidad, pero en la literatura que otros han escrito se llama articulación de las identidades de clase, de etnicidad, de raza y de género. Porque las razas no existen, pero el racismo sí existe. Entonces, esto hace una trenza de identidades en las personas que muchas veces no somos explícitamente conscientes, pero que actúan sobre la manera en que el ejercicio de derechos va a estar reconocido o negado a alguna de estas personas, o nosotros mismos los discriminamos, porque no los consideramos del mismo valor. Hace poco he hecho un estudio con Patricia Ruiz Bravo en las universidades, y en esas universidades públicas y también en las privadas hemos encontrado que hay discriminación étnico-racial entre nosotros mismos, y que hay también, por supuesto, violencia sexual.
Entonces, ¿cómo entre nosotros, un ambiente privilegiado de conocimiento, puede haber una cultura de tolerancia con la violencia y con la discriminación? Pero yo decía el sur andino, porque del sur andino vienen varios mensajes de 2022 a 2023. Un mensaje es esto, de haber tomado en cuenta o no qué pasa con la presencia de las poblaciones andinas en la vida política nacional. Este es un tema que significa un fundamento histórico que no ha sido reconocido suficientemente. ¿De qué manera la etnicidad es un sustrato histórico de la nación que no ha tenido una presencia en la vida política y en la vida nacional, como sí la ha tenido en otros países, ¿no? En otros países las poblaciones originarias han sido parte de coaliciones políticas y por lo tanto ha habido de alguna manera, de hecho, en esos países, algunas reformas constitucionales. Hoy día se están haciendo reformas constitucionales instrumentalizando la etnicidad o instrumentalizando las relaciones de género, la identidad de género, sin que necesariamente haya una agenda de género o una agenda de etnicidad. O se violente la agenda de etnicidad porque se trata de tener algunas mujeres en el Parlamento que no representan para nada la defensa de los derechos de las mujeres o de la agenda de género. Al contrario, ¿no? Están deslegitimando las políticas y los avances que ya se hicieron en el sistema educativo o en otros campos. Y en el campo de la etnicidad también está ocurriendo lo mismo, porque en el campo de la etnicidad lo que yo creo es que no hemos discutido suficientemente el peso que pueden tener algunas experiencias comunales en la solidaridad, o lo que Carlos Iván de Gregori decía sobre reciprocidad, para tomar en cuenta como valores que se han ido perdiendo y que estaban en la cultura política nacional, pero que se han ido perdiendo. Hoy día, en lugar de solidaridad y de reciprocidad, tenemos el oportunismo, el pillaje y usar, digamos, el Estado como un fin para lucrar, ¿no? Es lo que tenemos en este momento. Después de tanta discusión sobre no modificar la Constitución para no afectar cuestiones que estaban establecidas ya, ahora el Parlamento está modificando todo lo que quiere sin que podamos hacer resistencia a esos poderes que se han entronizado en la política. Yo he puesto, como tengo pocos minutos, voy a pasar muy rápidamente sobre algunos datos que he puesto, pero que ustedes conocen, cómo la informalidad, cómo las brechas de trabajo pueden ser más agudas en el caso. A ver, vamos a retroceder, si se puede. No me está ayudando. ¿Qué pasa? Ahí yo quería mostrar, hablamos siempre de su informalidad, antes hablábamos de subempleo, como esto en el caso de las mujeres siempre ha sido siempre mucho más alto, y aquí se ve muchísimo más después del COVID todavía, pero también en el caso de varones, o sea, la precarización ha sido generalizada. Aquí hay que diferenciar lo que es informalidad, que puede ser ilegalidad, de lo que es informalidad de subsistencia. Y por lo general las mujeres están más en la informalidad de la subsistencia. No voy a detenerme aquí en casos que ustedes conocen ya sobre desnutrición y anemia en niños, que han sido mencionados varias veces, contrario a lo que dice el Ministerio de Agricultura, que es una vergüenza en realidad, y también el asunto del feminicidio, para mostrar no solamente que hay enfermedades crónicas, sino que las desigualdades matan, que la discriminación puede matar. Entonces, cuando nosotros hablamos de desigualdades, hay un sociólogo, Goran Terborn, muy conocido, que dice que las desigualdades matan. O sea que estamos hablando de hechos vitales, de la vida, de la integridad física. No estamos hablando solamente de la discriminación, sino de la integridad física. Y aquí están los ejemplos de Condorcanqui que seguramente ustedes han ya escuchado. Pero yo quiero detenerme un minuto sobre el asunto de defensoras ambientales y defensoras de derechos humanos, porque están siendo amenazados. Quiero saludar a Yanni Dador, en la Coordinadora de Derechos Humanos. Ella y otros defensores de derechos humanos están siendo amenazados constantemente y están siendo, digamos, sus vidas también poniéndose en riesgo, como los defensores ambientales. Cuando se ha tratado de proteger a defensores ambientales, una cuestión que algunos informes hacen notar es que no se toma suficientemente la diferenciación de género cuando hay que proteger a un defensor ambiental. Las mujeres se van con sus niños, inscriben a los niños en las escuelas y entonces las identifican inmediatamente de nuevo, y aunque las hayan llevado a otros lugares, las identifican y las siguen amenazando. Entonces hay que tener un trato diferencial o una política diferencial cuando se trata de defensoras mujeres que por lo general se desplazan con sus familias. Eso también ocurre con el acoso político. El acoso político en general, cuando se trata de mujeres, está cargado de cierta sexualidad,
De modo que cuando hay violencia y acoso político contra la defensa de los derechos humanos, también hay agresión sexual. Entonces, hay un trato diferencial respecto de la manera en que se pueden atender algunos juicios, de la manera en que se puede atender alguna protección, o se puede dar alguna protección que siempre es insuficiente, pero que no toma en cuenta esos aspectos diferenciales. También a nivel de los conflictos armados y a nivel de la justicia transicional también se viene discutiendo de qué manera podemos tener un trato diferencial con unas políticas que tomen en cuenta esos aspectos diferenciales que ocurren con las mujeres. Quiero poner ejemplos que ustedes conocen muy rápidamente, no puedo dejar de colocar lo que se ha logrado por fin en Manta este año de la sanción a los violadores. Hay muchos jóvenes aquí que seguramente, espero, hayan leído el informe de la Comisión de la Verdad, el capítulo de género, donde trabajamos el hecho de que más del 80% de los violadores, de las violaciones sexuales, estuvieron en manos de los agentes del Estado, de Fuerzas Armadas y policiales. Todos violaron, pero principalmente los representantes del Estado, lo cual es muy doloroso. Y por fin, en el caso de Manta, ha habido una sanción, no en la pena que se hubiera esperado, que se pedía, los fiscales pedían, ni tampoco con las reparaciones que se esperaban. Por lo tanto, no han logrado la equidad, la proporción. Es difícil valorar lo que han sufrido. Las señoras, algunas de ellas tienen hijos, y alguna vez escuché que incluso esos hijos, que ya son adultos, han pasado por su propio dolor y no se han tomado en cuenta necesariamente qué pasa con esos hijos. Sobre eso se ha escrito bastante también. Pero por lo menos, por fin, después de 20 años de lucha, y con la APRODE, con IDL, con DEMUS, han podido lograr estas sentencias. En el caso de esterilizaciones forzadas, DEMUS, principalmente IDL, sigue, y están a nivel internacional las denuncias. En el caso de 2022-2023, ustedes saben que hay impunidad todavía, y allí las familias, los familiares que han venido principalmente han estado detrás de justicia para las personas que han sido asesinadas, y las mujeres por lo general han sido las sobrevivientes, también en el caso del conflicto armado. En el caso del conflicto armado yo quería poner aquí un dato que ustedes pueden ver de cómo muy pocas comisiones de los conflictos armados, verdad y reconciliación han tenido que ver con los problemas que estamos mencionando sobre violencia sexual y violaciones y trata de mujeres. Termino con un asunto que me interesa destacar, que son, en el contexto actual, que es lo último que voy a mencionar, en el contexto actual tenemos varios desafíos, ¿no? Yo diría que de esos desafíos hay nuevos elementos que no podemos dejar pasar, y que seguramente Tito va a hablar un poco más, que son los discursos de odio y los crímenes de odio. Felizmente, para nosotros, tratar de acercarnos a la verdad y al conocimiento, Naciones Unidas, con una serie de otras instancias, han hecho un nuevo mecanismo, que es el mecanismo ¿cómo lo hemos puesto? El mecanismo, el monitor más, ¿no? Que es este mecanismo para poder, por un lado, aclarar cuando hay medias verdades o cuando se está mintiendo. Entonces, entre periodistas e instituciones que están produciendo información que permita aclarar información que está siendo distorsionada, el tener la verdad y el conocimiento de los hechos como se producen. Y por otro lado, poder informarnos sobre estos discursos que están ocurriendo en muchos países. Este es un fenómeno global, pero que en el caso peruano también está ocurriendo, y que creo que da cuenta de algo que varios autores han llamado una batalla cultural, ¿no? Que a nivel nacional estamos, cuando yo digo la importancia de esta frase que al comienzo mencioné sobre la exclusión y la cancelación, es que hay una batalla cultural que trata de silenciar voces. Y después de haber trabajado 30, 40, 50 años por derechos humanos y por los derechos de las mujeres, también se está tratando de cancelar los derechos de las mujeres, lo que se ha avanzado en derechos de mujeres, y
las cuestiones de la perspectiva de género como si fuera un elemento que no tiene un arraigo en el conocimiento. Lo que yo he tratado de mostrar en la primera parte de esta intervención es que se trata de un campo de conocimiento sobre nosotros mismos, un campo de conocimiento sobre las sociedades que no podemos dejar que se cancele. Y hay el riesgo de cancelación de ese conocimiento. Y las universidades somos los lugares donde tenemos que asegurarnos de que ese conocimiento no se cancele, ni por miedo ni por autocensura. Entonces ese es un lado que me interesaba mucho señalar y que felizmente, como a nivel de los propios defensores aquí, eso se tiene muy claro, entonces hay mecanismos a nivel nacional e internacional que respaldan la defensa de estos derechos y que nos movilizan y nos siguen comprometiendo a mantenernos activos. Pero también, y con eso termino, se trata de lograr que se restituya lo que podemos llamar las dimensiones sociales de las políticas públicas que van a ser los mecanismos más directos, no solamente es el Poder Judicial, sino también las políticas que se están desmontando en este momento. Se han desmontado en los últimos 2 años varias de las políticas a nivel de SUNEDU, se ha recortado la manera en que los fiscales podían juzgar y que no siga la impunidad, y hay un desmantelamiento de las instituciones que yo creo que tal vez hemos puesto poca atención a cómo a las instituciones hay que cuidarlas, transformarlas, mejorarlas. Y me refiero desde el Parlamento hasta la universidad. Entonces, la vida institucional en la cual estamos día a día es parte de esa vida democrática. Y tenemos que defenderla desde la institución en que estamos, sea el trabajo, sea la educación, sea la universidad y el Parlamento. O sea, en todas esas escalas tenemos que estar. También, por supuesto, no olvidar de visibilizar lo que pasa al interior de nuestros hogares en puertas cerradas, que ahora, como muchos trabajan después del COVID virtualmente, aprenden lo que significa esa comunicación virtual, y las nuevas tecnologías también están siendo, por un lado, un mecanismo favorable para la difusión y compartir estas experiencias y denunciar, pero también, lamentablemente, están siendo un mecanismo también para violentar y amedrentar. Entonces, tenemos muchos desafíos, pero estoy segura que también tenemos muchas expectativas respecto de lo que las nuevas generaciones puedan hacer para enfrentar estos desafíos en diálogos intergeneracionales, porque yo soy de la generación más antigua que espero poder seguir contribuyendo a esto. Muchas gracias. Muchas gracias al IDEPUC por la invitación. Disculpen que estoy un poco mal de la garganta. Eventualmente tendré que detenerme para poder hablar mejor. Miren, hace un año aproximadamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia que era el caso Colombia versus la Unión Patriótica Nacional, ¿no? La Unión Patriótica Nacional era un partido de izquierda que en el lapso de los 10 primeros años del presente siglo perdió algo así como 5.000 militantes. La sentencia de la Corte hace responsable al Estado colombiano de una política que por acción u omisión se hace responsable el Estado colombiano de una política de exterminio de los militantes de la Unión Patriótica, ¿no? ¿A qué viene esto? ¿No? A que durante mucho tiempo, desde el movimiento LGTBIQ, hemos, digamos, desarrollado distintas estrategias de incidencia para el reconocimiento de los derechos que nos corresponde en nuestra condición humana, digamos, porque la negación de los derechos es negarnos nuestra condición humana y nuestra humanidad, ¿no? No hay otra razón para que una persona no pueda tener, no pueda tener y ejercer derechos. Entonces, yo tengo la impresión que esto que se ve en el caso de la Corte entre el Estado colombiano y la Unión Patriótica Nacional, también algo parecido podría estar aconteciendo con las comunidades LGBTIQ. ¿Por qué razón?
porque tenemos un conjunto de omisiones de parte del Estado central, el Estado nacional, las instituciones, ¿no? Y eventualmente lo que hay es más bien una serie de obstáculos que se ponen para poder evitar la posibilidad de cualquier forma de reconocimiento de derechos. Probablemente en la opinión pública aquello que está más instalado fue en primer lugar lo de las uniones civiles y luego lo del matrimonio igualitario, ¿no? Esto porque nos llegó acá un debate no realizado en el Perú, ¿no? En América Latina hubo dos estrategias para el reconocimiento de derechos de las comunidades LGBTQ. Aquel que nos venía desde España con el matrimonio igualitario y se hace vía Argentina y otros países apunta el movimiento hacia eso, y aquel que promovió, por ejemplo, Brasil a través de un programa integral que se llamó Un Brasil sin homofobia, ¿no? Donde la idea era justamente desarrollar políticas que permitan la igualdad entre estas comunidades vulnerabilizadas, ¿no? Frente al resto de la sociedad, ¿no es cierto? Esa discusión no se dio acá porque creo que entre la influencia mediática y las pocas posibilidades, digamos, frente a un Estado que resiente cualquier forma de reconocimiento de derechos para estas comunidades, lo hacía en la práctica imposible, ¿no? Entonces, para poder avanzar sobre esta idea de si estamos o no frente a un Estado que por omisión está promoviendo, digamos, un estado de exterminio hacia las comunidades LGTBIQ, me he propuesto desarrollar 3 puntitos que voy a compartir rápidamente con ustedes para más bien ver si es que es posible intercambiar a partir de lo que surja a fin de poder, digamos, desarrollar más aún la idea de si estamos frente a un Estado que en la práctica, por omisión o por acción, está promoviendo el exterminio simbólico y o real de las comunidades LGBTQ en el Perú, ¿no? Los 3 puntos son los crímenes de odio hacia estas poblaciones, el desabastecimiento de antirretrovirales, el TARGA, ¿no? Que es importantísimo porque el VIH, como ustedes saben, es una epidemia de carácter concentrado en las poblaciones desde el MINSA de HCH y desde las comunidades LGBTQ en trans, en gays, en bisexuales y otros hombres, ¿no? Y el trabajo sexual trans que tiene una cierta especificidad, ¿no es cierto? Y ha sido tal vez lo más relevante que se ha dado en los últimos tiempos como respuesta desde las comunidades organizadas, desde las comunidades maricas organizadas, ¿no? Frente a la violencia del Estado y frente a la violencia criminal que nos acecha. Entonces, los crímenes de odio. Los crímenes de odio, en el primer informe que elaboramos hacia el año 2005-2006 en el movimiento homosexual de Lima, tenía una característica importante que era esta situación en la que la violencia sobre el cuerpo, que finalmente era muerto, ¿no es cierto?, era una violencia que no se podía explicar por la fuerza, ¿no es cierto?, y que se cometía sobre la persona asesinada. De acuerdo al informe de derechos humanos de las comunidades LGBTIQ de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, tenemos nosotros un total entre el 2019 y el 2023 de 74 asesinatos, ¿no?, cometidos sobre gays, trans y lesbianas, ¿no? Son 37 casos de gays, 34 casos de trans femeninas y 3 de casos de lesbiana, ¿no? Podría, de pronto, acá yo tengo unas citas que las tengo acá en una anotación que si sale se las leo, ¿ya?
de la descripción de un crimen en la nota de la Universidad Cayetano Heredia, que es bastante aséptica para no repetir el nivel de morbo que aparecen en las páginas amarillas, donde usualmente se reportan, digamos, los crímenes de odio cometidos hacia las personas LGBTQ. Erika era una trabajadora sexual, fue asesinada y su cuerpo fue encontrado con signos de tortura y calcinado dentro de un auto blanco, en el sector El Acuario, en el centro poblado de Las Delicias, distrito de Moche, Trujillo, ¿no? Bueno, esta es una descripción que pretende, digamos, omitir esos rasgos de la prensa amarilla a los que he hecho mención, ¿no? Bueno, se ha promovido algunos mecanismos para sancionar los crímenes de odio y en el año 2017 se emitió un decreto legislativo, el 1323, ¿no? Que rápidamente, al mencionarse los dos principios de orientación sexual e identidad de género, rápidamente el Congreso revisó la norma a los meses, nomás, en el mismo año, ¿no? Justamente para eliminar esos dos principios. Esto, que ocurre en el año 2017, más o menos se vuelve a repetir hacia el 2018-2019, cuando la Defensoría del Pueblo, después de elaborar un informe que para mi gusto fue el informe más completo sobre los derechos de las comunidades LGBTQ, lo que quedó, digamos, a consecuencia de ese informe fue la formulación de un proyecto de ley antidiscriminatorio, porque en el Perú prácticamente todas las poblaciones tienen protección antidiscriminatoria y aquellas que faltan son casi excepcionales. Una de ellas es justamente los colectivos denominados LGBTQ. Entonces la Defensoría lo que hace es elaborar una propuesta donde no se puede, pues, discriminar a las personas por su orientación sexual e identidad de género, que es la última norma antidiscriminatoria aprobada en el país. ¿Qué ocurrió? ¿No? Que, bueno, aparecieron y había que consensuar este marco antidiscriminatorio para que alcance a todos y no solo a algunos. Entonces, decidieron en la negociación, para que alcance a todos, eliminar aquello que no iba a pasar de ninguna manera por la oposición conservadora y mayoritaria en el Congreso, que son los principios de orientación sexual e identidad de género, y colocar, en vez de estos dos principios que identifican a los sujetos de protección, ¿no es cierto?, y se reemplaza por el siguiente término, y de cualquier otra índole. Entonces pasamos, las comunidades LGBTQ y las personas LGBTQ, en el marco antidiscriminatorio en el país, a ser tratados como y cualquier otra índole. O sea, yo soy un sujeto de cualquier otra índole, igual que cualquier compañera lesbiana o trans o bisexual, etcétera, ¿no? O sea, no es posible en este contexto enunciarse los conceptos que definen la orientación sexual y la identidad de género, que desde nuestra perspectiva implica la negación de estos sujetos, ¿no? Entonces tenemos esto que señalé en el 2017 y luego tenemos lo del marco antidiscriminatorio que también menciono y que en el origen tiene que ver con, eventualmente, como ocurrió con la Defensoría, la voluntad de poder generar mecanismos, digamos, de protección para estas comunidades, y donde en el aspecto más duro, que son los crímenes de odio, hay una cifra, digamos, relevante de muertes que se producen y no hay un sistema, digamos, de protección para estas poblaciones. Un segundo tema que me parece también revela esta situación en la que, por acción u omisión del Estado o sus actores, operadores,
más bien representarían retrocesos, ¿no es cierto?, para el acceso no solo a la vida digna, sino a la posibilidad de vivir, nada más, ¿no? Entonces, ahí el segundo punto es el desabastecimiento de los antirretrovirales y el Targa. Ustedes han oído por los medios que hay un temor por el desabastecimiento. No solo un temor, o sea, lo que ocurre es que efectivamente hay centros hospitalarios donde no están debidamente abastecidos de los insumos que debiera tener mínimamente centros que atienden a personas, ¿no es cierto? En el caso de el Targa, que es el tratamiento antirretroviral para aquellos que viven con el VIH, ¿no? En el Perú hay un abastecimiento aproximadamente para 100.000, poco más de 100.000 usuarios, ¿no? Y ocurre algo con el desabastecimiento, ¿no? No lo voy a leer porque es extensa la comunicación, donde hay un comité de expertos en salud, ¿no es cierto?, que en el año ya 2010 señalan al Estado y al director en ese momento de la Dirección de VIH-Sida en el MINSA, que los cambios de esquema de tratamiento, de composición de las drogas que se tienen que administrar los usuarios del Targa, ¿ya? Los cambios pueden tener repercusiones sobre la salud, ¿no? Porque el paciente se tiene que adaptar, ¿no? Y no siempre se puede adaptar, sino que más bien, por el contrario, va a tener efectos totalmente contrarios a su salud, ¿no es cierto?, que los pueden dañar, ¿no? Entonces, con esto lo digo además porque en el caso, rapidísimo, en el caso del movimiento Marica, hemos tenido 3 dirigentes o 3 compañeros emblemáticos, digamos, que han vivido con el VIH y que tienen un valor particular, ¿no? Me estoy refiriendo a Giuseppe Campuzano, el creador de una iniciativa que se llamó el Museo Trans, ¿no es cierto?, y cuya muerte tiene que ver con esto de hasta qué momento su tratamiento, ¿no?, y su adherencia funciona con el tratamiento que tiene, ¿no? El otro es Paul Flores, también le pasó lo mismo. Y el último, y a mí me duele el alma porque lo he visto y lo ha acompañado un compañero joven, dirigente del MOL, Giovanni Romero, también por la misma razón. El cambio de esquema puede terminar matando a la gente, ¿no? Y esto es lo que nos ocurre en estas comunidades, y esto es lo que ha pasado con representantes, dirigentes, y en los 3 casos yo diría personas y representantes jóvenes del movimiento, ¿no? Entonces, que hoy el Ministerio de Salud refiera que el tratamiento del Targa está suficientemente abastecido hasta el mes de septiembre y que a partir de septiembre se espera la llegada del siguiente paquete para poder distribuir regularmente, que no hay crisis de abastecimiento, y no tenga la capacidad de presentar un solo papel, ¿no?, por el cual se pueda acreditar que siquiera existe una compra, ¿no? Ya eso me parece gravísimo. Esto no lo digo yo, esto lo denuncia GIVAR, que es una organización especializada y que hace el acompañamiento del abastecimiento de los antirretrovirales para las poblaciones que usan estos antirretrovirales. Y lo que dicen además es que en los 14 años que el GIVAR ha acompañado al Estado peruano, siempre ha venido produciéndose desabastecimiento, que solo en un año no se ha producido desabastecimiento. Entonces, ¿qué hace el MINSA? El MINSA hace aproximadamente menos de un mes, ¿no?, saca una comunicación planteando 2 esquemas alternativos que en teoría no producirían ninguna consecuencia sobre la salud de los usuarios porque sería, entre comillas, el mismo. Eso, el comité de expertos hace 10 años ya dijo que eso no es posible, que es otro esquema, ¿no? Sin embargo, hoy
el MINSA plantea que estos dos esquemas alternativos suplen cualquier posibilidad de desabastecimiento del tratamiento que es el de una sola pastilla, digamos, ¿no? Esto nos parece grave y ahí nos parece, desde mi postura, aplaudo el trabajo de Givar, que si no acompaña, no fiscaliza esto, probablemente la opinión pública no estaría informada. Hay acá una cita que no la voy a leer porque nos va a faltar tiempo, ¿no? Bueno, esto en cuanto al tema del desabastecimiento. Con esto lo que les quiero decir es que lo que se está poniendo en cuestión con el asunto del acceso oportuno y adecuado del Targa, ¿no es cierto?, es un asunto de vida o muerte para los usuarios. O sea, no es un asunto de, ay, lo podemos reemplazar con esto o con otra cosa. El reemplazo implica la posibilidad de adherencia o implica la posibilidad de que tu cuerpo no la acepta, ¿no? Y eso te puede colocar en una situación crítica. El tercer punto que quisiera tocar es el del trabajo sexual y particularmente quiero focalizar en el trabajo de las compañeras trans, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque en el marco del trabajo sexual en la ciudad de Lima de las mujeres trans, hemos tenido poco antes de la pandemia y durante la pandemia una experiencia que de pronto terminó sorprendiéndonos a personas escépticas como yo y a parte de la opinión pública. ¿Qué ocurrió? Que en la Municipalidad de Lima, a partir de la participación como regidor de un activista gay sumamente comprometido, Manuel Sixia, hay que decir su nombre, ¿no? Trabajó codo a codo con las trabajadoras sexuales que están ubicadas en una parte del centro de la ciudad. Impresionante, yo recién a partir de la intervención que hoy tengo, accedo a un informe de la Municipalidad de Lima Metropolitana, que son más o menos 50 páginas, en las que la municipalidad hace un diagnóstico de la situación del trabajo sexual femenino y el de las mujeres trans, ¿no? Entonces se termina identificando 9 lugares, digamos, del trabajo sexual o 9 casas o 9 quintas donde se ofrece este trabajo, 144 trabajadoras sexuales, ¿ya? Y en este contexto identificando también los liderazgos y desarrollando un vínculo finalmente entre el municipio y estas trabajadoras localizadas en su propio espacio, ¿no? Se generan una serie de iniciativas que me parecen importantes porque en el contexto del COVID dio lugar a que esta organización que había de las propias mujeres trans, trabajadoras sexuales, pudiera soportar iniciativas o desarrollar iniciativas como las de las ollas comunes, ¿no? Que fueron asumidas por la Municipalidad de Lima junto con todas las otras ollas comunes que la Municipalidad de Lima promueve, ¿no? Pero no solo eso, sino que también lograron incorporar, ¿no es cierto?, a algunas de ellas a algo que era así como la beca trans, pero no era una beca propiamente, sino fue un programa piloto. Y lo llamaron así justamente para evitarse problemas con esto de la beca trans, ¿no? Que se les dio a 19 mujeres trans trabajo en la municipalidad de Lima. Podrán entender o podrán comprender que esto que ocurrió en la gestión pasada hoy ya no existe. O sea, solo queda de las 19 una sola trabajadora trans en la municipalidad de Lima y el soporte de las ollas comunes, por supuesto, desapareció, ¿no? Y el vínculo entre municipio y el trabajo con estas trabajadoras sexuales en una parte de la comunidad
claramente mapeada y en los establecimientos del trabajo sexual, obviamente se descontinuaron, ¿no? Entonces, quiero acá también señalar algo que sí me parece importante, ¿no? Porque esta organización que yo presento en el marco de su vínculo con la municipalidad y cómo el Estado, una vez que cambia, digamos, la gestión, finalmente se cancela esa relación con la comunidad, finalmente el Estado con la comunidad, ¿no? También tiene, pues, la historia del acecho en un contexto de violencia que cada vez más se amplía, ¿no es cierto? Y que casi nos conduce a una situación, en mi opinión, próxima a la experiencia que hemos vivido durante el conflicto armado interno, en el sentido de el temor frente a la violencia. Hay crecientemente una situación de valoración en la que cada vez más sentimos temor de que esta violencia nos afecte en primera persona. Bueno, estas trabajadoras sexuales trans, el año pasado, 2 fueron muertas, ¿no es cierto?, de manera espantosa, ¿no? Pero algo que sí me parece importantísimo, ese crimen, ¿no?, cometido sobre estas 2 trabajadoras sexuales, permitió la movilización de recursos de las trabajadoras sexuales trans, no solo de Lima, sino de aquellas que estaban en el extranjero, ¿no? Permitió que los colectivos LGBTIQ solidariamente respondieran alrededor de estas mujeres, ¿no? Y ha permitido enfrentar, ¿no es cierto?, a la criminalidad organizada que hoy, digamos, atemoriza a toda la ciudad y que impone cupos, así como a ellas también se pretendió imponerles cupo en este circuito hacia la calle Cepita, la avenida Alfonso Ugarte y este museo, que es el Museo de la Cultura, si no me equivoco, en la avenida Alfonso Ugarte, ¿no? Lo que quiero decir es que el trabajo sexual también ha implicado un nivel de organización que tiene otras esferas para la sobrevivencia a través de las ollas comunes, a través de la defensa de sus derechos y a través de la relación con otros espacios organizados de la sociedad a fin de que se puedan respetar, digamos, su derecho al trabajo libre de extorsión, ¿no?, de estas bandas criminales, ¿no? Yo quiero acabar con una referencia que me cuesta un poco plantearla, pero la voy a decir porque me parece que hay que compartirla, ¿no? En el año 62, en las elecciones del país, esto me lo contó un dirigente muy apreciado, un dirigente aprista muy apreciado, se le planteó antes de las elecciones mismas un veto a Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Este veto lo hace saber en las fuerzas militares, ¿no?, y los generales que van, ¿no es cierto?, al partido aprista, no al local, sino van hacia los dirigentes apristas a señalar que no tenían problemas con el APRA, pero no iban a permitir a un presidente maricón, ¿no? Y entonces planteaban como figura de cambio a alguien, un líder joven, que era el famoso Cachorro Seoane, ¿no? Impresionante la historia de ver cómo la homofobia finalmente es parte de una historia que cancela tal vez la posibilidad de la llegada a la presidencia de uno de los líderes más lúcidos, ¿no es cierto?, y de mayor arraigo popular que ha tenido el Perú a lo largo del siglo XX,
¿no? O sea, no imaginan lo que puede ser para un niño que vive en el distrito de Breña, llegar a los 14 años a la avenida Alfonso Ugarte y apreciar un mitin de la fraternidad aprista y ver ahí en la torre un señor mayor, gordito, cómo movilizaba con el verbo y un cierto misticismo a cientos de miles de personas, ¿no? Bueno, pues, este señor que gana las elecciones, finalmente estas elecciones son anuladas, ¿no es cierto?, por un golpe de Estado, ¿no? Porque jamás el cachorro Seoane iba a ser una figura de recambio. Acabo, entonces, con esto. Sí, me parece que estamos enfrentando una situación probablemente, y no es exagerado, lo digo con absoluta responsabilidad, una situación que semejante a la que enfrentó Víctor Raúl Ayala Torre, en el sentido de cómo se mueven las instituciones en una lógica más bien antiderechos, ¿no? En una lógica sórdida. Estamos en estos momentos enfrentando una propuesta de nueva ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. ¿Ya? Esto lo ha presentado la semana pasada la congresista Milagros Jauregui, y que señala que esta nueva ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es aplicable a mujeres y hombres y no a otros géneros. Esa es la primera llamada de atención de la ley, ¿no? Y la otra es que modifica la educación sexual integral por educación científica, biológica, ética y con valores, y se prohíbe capacitaciones en temas de género por parte de ONGs a jueces y fiscales, ¿no? Me parece que hay un sórdido uso de los mecanismos del poder, de las leyes, fundamentalmente en el Congreso, que nos están conduciendo, en verdad, a un país inviable, a un país donde la sordidez aflora, ¿no? Y nos hace daño, ¿no? En el contexto que he señalado, donde la situación de la vida de la gente se fragiliza, ¿no? Este tipo de iniciativas lo que hace es darle un marco que consagra pues la exclusión, ¿no? La vulnerabilidad y finalmente la desvalorización de la vida de la gente, ¿no? Yo quedo con eso y les agradezco la paciencia. Bueno, muchísimas gracias a Tito, muchísimas gracias, profesora Narda. Creo que nos hemos pasado del tiempo, pero creo que ha valido totalmente la pena. Muchísimas gracias a todos y a todas quienes han venido el día de hoy. Quedan invitadísimos, invitadísimas a las sesiones del día de mañana. Mañana arrancamos al mediodía, tenemos 2 mesas paralelas, una en el aulario y la otra en el auditorio de letras. Y el viernes regresamos aquí para la clausura, también al mediodía. Buenas noches.